Muy buenos días, amada iglesia. Qué rico poder despertar y ver este hermoso sol que hoy nos alumbra, que hoy salió para bendecir tu vida, para bendecir la mía. Qué rico es poder estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición. Gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro amado Padre por haber permitido que en el día de hoy podamos estar juntos como hermanos, adorando al Padre Celestial. Gracias por todas las iglesias del mundo, Señor, de sana doctrina, que hoy, Señor, nos reunimos alrededor de tu mesa para darte gloria, para darte alabanza, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres omnipotente, Señor, porque tú eres nuestro amado Padre bueno, porque, Señor, tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú eres nuestro dulce refugio, Señor. ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Mi amado hermano, ya veo que muchos ya están ahí conectados. Qué bueno, qué rico, nos alegramos. No sé, mi amor, si antes de comenzar quieres darle un saludo a la iglesia. Buen día, amada iglesia. Buen día, mis hermanos, y a todos aquellos que en estos momentos están en contacto con nuestra iglesia, Casa de Oración Pan de Vida. Un abrazo de parte del Señor. Estamos gozosos. Hoy hemos venido a orar, a glorificar el nombre del Padre y a traer un mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Un mensaje para edificar, para redarguir a todos, de acuerdo a su palabra, Dios, de acuerdo a su mensaje. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por las familias, por los jóvenes, los niños de la iglesia Casa de Oración. Señor, hoy le damos la bienvenida a todos aquellos y decirte, Padre eterno, que nosotros y nuestras almas glorifican y bendicen tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra. Qué rico, de verdad. Yo pienso que cuando ya podamos estar juntos, que podamos llegar al templo y abrazarnos, eso irá a ser una fiesta celestial. Pero yo quiero que usted hoy me acompañe, vamos a adorar al Señor, a la palabra de Dios. Acompáñeme al Salmo 19. Dice el versículo 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la naturaleza nos habla cuán grande es el Señor. Cuán grande es su magnificencia, cuán grande es Él. Vamos a donde usted esté, allí disponga su corazón y vamos a cantar este himno precioso al Señor. Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Se tiene un Dios grande y poderoso. Mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Díselo, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande y soberano eres tú, Señor. Los cielos cuentan tu gloria y tu majestad, Señor. Nuestro corazón te adora, amado Padre. Gracias, gracias, Señor, por fijar tu mirada en nosotros, que aunque no lo merecemos, tú nos amas, Dios. Cuán grande es Él. Me llama su presencia al celular, al cielo descendo. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Díselo, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Señor, y presento esta iglesia, pan de vida, Señor, para que seas tú guardándonos, oh Dios, en tu precioso, Señor, refugio, para que tú nos libres del lazo del cazador, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que está en este lugar. Tú seas librándolo, oh Dios. Sé tú, mi Señor, de la gloria, oh Rey amado. Señor, llenando cada familia, Señor, guiando cada familia, protegiendo, Señor, cada familia. Que en este tiempo, Señor, podamos conocerte, podamos ver la verdad de Dios en este tiempo, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres. Oh Señor, que sea un tiempo de buscarte en intimidad, Padre. Que podamos salir, Señor, siendo mejores personas, mejores cristianos, Señor, que el carácter de Cristo, oh Dios, sea reflejado, Padre amado, en cada uno de nosotros. Que en este tiempo de confinamiento seas tú, Señor, formando nuestro carácter a la estatura del varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Por eso, amado hermano,
antes de darle paso al pastor, que hoy nos trae una preciosa palabra, quiero leerte algo del Salmo 19. Hoy en mi corazón yo quería exaltar, y por eso el versículo 1, la magnificencia de Dios. Pero leyendo el Salmo 19 me encuentro con el versículo 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Así tenemos que presentarnos delante del Señor con un corazón limpio. Señor, líbrame de ellos. Señor, revisa si hay soberbia en mí. Y te pido, amado hermano, que lo hagas antes de comenzar la palabra. Que podamos entender nuestros errores, nuestras faltas, y que esta palabra sea para ti un pan de vida eterna. Dios les bendiga. Los dejo con el pastor, con su preciosa palabra. Vamos a orar, mis hermanos, para colocar esta predicación de tu palabra, mi Dios, en tus manos, y que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de los que la reciben. Señor, abre los oídos espirituales de todos aquellos que se encuentran en estos momentos recibiendo este mensaje de tu parte. Te pido, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y llenando mi boca, para que este mensaje, mi Dios amado, llene los corazones y dé frutos en abundancia en todo aquel que se recibe el mensaje, mi Dios amado, con amor y paz en su corazón, mi Dios. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que me das de dirigirme a tu iglesia, casa de oración, y a todo aquel que está conectado. Hermanos, hoy vamos a hablar, vamos a dar un mensaje de parte de Dios que lo he llamado el burlador. Cuando se habla de burlador, inmediatamente muchas personas se le viene a la mente alguien que tiene esta característica de burlarse. No solamente se burlan del amigo, de las autoridades impuestas por Dios, tanto civiles como religiosas. También hay burladores que se burlan de ti. Burladores que se han burlado en alguna ocasión de usted. Burladores que se burlan no solamente del ministro de Dios, sino que se burlan de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de eso. De pronto usted los conoce para que ore por ellos. De pronto usted sabe y conoce a alguien que se ha burlado de la predicación de la palabra, del predicador de la palabra, del líder que lleva el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios. También conoce a alguien que se burla, no del predicador, sino de la palabra predicada que viene de la boca de Dios. Entonces, tenemos que estar atentos, porque muchas veces ese burlón está sentado a tu lado,
o se sentó al lado de tu silla a burlarse del mensaje de Dios. Y por ser personas simples que están llegando a conocer de la palabra, prestaron sus oídos para hacerse partícipes de la burla de aquel que estaba a su lado. Yo conozco muchos que se han burlado de la palabra del Señor, que se han burlado del predicador, del profeta, del líder que el Señor ha colocado en esa iglesia o en la iglesia. Porque el burlador no solamente se burla, sino que el burlador, él se complace con aquellos que escuchan la burla. Vamos a ver algunos significados del burlador. El burlador en sí puede significar ridiculizar, despreciar la creencia de otros. Cuando el burlador está allí, en ese sitio, en esa iglesia, en esa reunión que el líder convoca para llevar un mensaje de parte de Dios, ahí está el burlador, burlándose y desprecia su creencia, porque se burla de la palabra del Señor. También puede significar hombre que deduce y engaña a mujeres y se jacta de hacerlo. Hay hombres especializados en este tema que andan engañando las mujeres, prometiéndoles y mostrándoles, pero en su corazón hay burla. Y no solamente se burlan de lo que hacen, sino que también lo expresan y se complacen con otras personas. Comparten sus burlas con otros para que estos también se burlen de sus hechos y se burlen de esa persona, de esa mujer. Hay muchos burladores. Hay muchos. Y muchos burladores que han hecho esto con mujeres. También puede significar un embajador, una palabra hebrea, escofer, significa embajador, pero significa la idea opuesta, significa la idea contraria. Estamos hablando de un burlador que siempre se opone y está opuesto no solamente a la autoridad espiritual que el Señor ha colocado en esa iglesia, sino también a la predicación de Dios, a la predicación de la palabra, a la enseñanza que viene de parte del Señor. Ese es un embajador que no comparte las ideas, que no comparte la enseñanza de parte de Dios. Ese es un burlón. Pero ¿cuántas y cómo pueden ser esas burlas? ¿Cómo pueden ser? Pero antes quiero decirle que el burlador es un pecador. Usted no puede participar de esos pecados porque también está incurriendo en la misma falta. Identifique el burlador y tome distancia de él. Tome distancia del burlador. No puede andar con él. El burlador hace daño en una congregación. Siendo así, vamos a ver cómo se puede dar esa burla y qué clase de burla. Dice, ni dónde el burlador puede ejercer ese acto en cualquier parte, inclusive en la iglesia, ni cuándo, en cualquier momento lo puede hacer. El burlador en cualquier momento
hace uso de esa herramienta que es común en él y por eso es conocido, porque ya se conocen sus actos, está identificado sus actos. En cualquier servicio en la iglesia, ni con quién, él, cualquiera que esté en su alrededor, es artífice de la burla para que estos también copartícipes se hagan parte con él en la burla. Ni de qué. Él se puede burlar del mensaje, se puede burlar del líder, se puede burlar del predicador, se puede burlar del hermano, se puede burlar de cualquiera aquel que tenga un ministerio dentro de la iglesia. Cualquiera puede ser objeto de burlas por parte de este elemento destructor y pecador dentro de la iglesia. ¿Cuál es su intención? Su intención es poner en ridículo a alguien. Así sea ese alguien el mismo Dios. Ese es el burlador. A alguien quiere ridiculizar, incluyendo al mismo Dios. Puede ser a usted, puede ser un líder, puede ser un hermano de la iglesia, pero también su objetivo es ridiculizar al Señor. En nuestra idiosincrasia, vamos a hablar, Colombia es un país de regiones. En cada región hay dichos que están arraigados a las costumbres, como nosotros los costeños tenemos dichos, para generar gracias, para generar burlas contra alguien. Eso tenemos que corregirlo, porque si vamos a la luz de la palabra, estamos hablando que es un pecado. De pronto nosotros no nos hemos dado cuenta de que al actuar de esa manera estamos pecando y estamos ridiculizando a alguien. Esto genera muchas veces conflicto entre los hermanos. Por el burlón lleva discordias entre hermanos, daña amistades entre los hermanos. Porque recuerden, el burlón es un pecador. Numerosas son las maneras de burlarse de alguien. Muchas veces hay personas que parece que hablaran con sinceridad a ese hermano, pero no. Ahí es mentiras, ahí es su objetivo, es burlarse. La persona muchas veces se comenta, ese es un burlón serio. Él no se ríe, pero cuando él hace eso delante de los demás, del que se está burlando, genera risas, genera hilaridad. Y le dicen, eres una persona, muchas veces, de un fino humor, pero no se están dando cuenta que es un gran burlador. Eso es lo que es, porque es refinado, es una persona que tiene chispa, pero para la burla. Nosotros tenemos que analizarlo continuamente, si ese pecado está en nosotros. Muchas veces tenemos que mirar, ¿será que yo soy burlón? Yo presté mis oídos para escuchar la burla en contra del hermano. Yo presté mis oídos para seguir a ese burlón, porque se convierte en un seguidor del burlón, porque es una persona que genera risa, es una persona aceptada dentro del grupo de personas, porque es importante que él esté allí para que el tiempo sea ameno y agradable, porque hay un burlón dentro de esa reunión. Así se plantean muchas veces
la aceptación del burlón dentro del grupo. Qué fino humor tiene el burlón. Bueno. El burlón a veces utiliza bromas. Uno le dice, tiene una broma pesada. No, es un burlón, no es ninguna broma. Y esas burlas, al final del tiempo, nosotros tendremos que rendir cuentas al Señor de ellas. Estoy hablando aquí de una manera genérica para entrar en el tema que nos interesa. Quiero decirles también algo que es preocupante dentro de los ministros del Señor que predican su palabra, o los líderes. Hay personas que llegan a servirle al Señor y son grandes burlones. Y la congregación participa con hilaridad y aplauden porque lo toman como un chiste. No, Señor, lo toman, lo que es una burla. Se está burlando de la congregación y también es posible que se esté burlando de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser respetuosos en la predicación de la palabra. Tenemos que respetar al Padre, al Espíritu Santo y a Cristo, que ellos son los que han criado y utilizaron hombres para escribir este manual espiritual que es la palabra de Dios, la cual nosotros tenemos que respetar y ser hacedores de esa palabra, respetar sus mandatos. ¿Qué ocurre, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque se está presentando. Hay que llamar a ese hermano. Él de pronto llamarlo para decirle, mira, tú no debes utilizar términos burlones ni burlarte de nadie en una prédica, porque eso no está bien. Pero lo que sucede es que esa persona, ¿por qué lo hace? Él de pronto no se da cuenta por qué lo está haciendo, porque viene de un entorno donde prevalecía y se daba la burla. Son secuelas ahí que él arrastra de lo que era su viejo hombre y no se ha dado cuenta que no ha dejado la burla. Pero en amor hay que llamarlo, no vuelvas a hacer eso, y la congregación debe estar atenta cuando se predica la palabra y llega a llevar el mensaje, un burlón, un mensaje de la palabra de Dios. Hay que llamarlo porque él trae eso desde cuando él estaba en el mundo, desde cuando era un hombre pecador. Entonces tiene que dejar eso. Muchas veces no nos percatamos de las diferencias y debemos tener un discernimiento de estas burlas para diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos que tener discernimiento. Hermano, tenga discernimiento para cuando una persona le está hablando con esos tonos de burla, para diferenciarlo del bien y del mal y tomar distancia de eso. Hay que tomar distancia. No podemos bajo ninguna circunstancia aceptar la burla en contra de un hermano, de una persona, de un ministro de Dios, de alguien que se congrega en la iglesia. No podemos aceptarlo bajo ninguna circunstancia. Tenemos que coger al hermano y exhortarlo. Deja de burlarte porque eso es un pecado. Por el contrario, muchos lo aceptan, muchos participan de ese pecado. En la palabra del Señor, en Proverbios 13:1, dice, el que no recibe las reprensiones
es un burlador, el que no recibe reprensiones. Sabios es el que recibe el consejo. Muchas veces hemos exhortado a hermanos, no solamente porque sean por cualquier circunstancias, por cualquier hecho, pero no aceptan ese llamado, esa exhortación que viene de su líder, de su pastor, no lo aceptan. Y presuntamente, cuando se levante de allí, lo aceptó, pero en su corazón esa aceptación no ha tenido cabida. Sigue haciendo lo mismo. Por esta razón, se convierte en un burlador de su autoridad espiritual. Él hace lo que le da la gana. No acepta exhortación, no acepta consejo, no acepta requerimientos, no acepta un cambio en su vida. Sigue siendo el mismo. Sigue con las mismas patrañas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Timoteo. Vamos a entrar a la Biblia para ver qué nos dice el Señor en segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice el Señor? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente reprobado para toda buena obra. La escritura, mis hermanos, es la autoridad de Dios, es la manifestación de su autoridad. Sin embargo, como les venía comentando, hay burladores de la escritura, burladores de Dios, de la autoridad del Señor, de sus estatutos, de sus mandatos. Hay burladores. Por eso quería decirle lo siguiente: la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios hace libre al cautivo. La palabra de Dios tiene poder, y como dice, es la autoridad de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe estar en nuestro corazón. Debemos de amar la palabra de Dios. Debemos tener temor por la palabra de Dios, tenerle temor a Dios. Porque aquí lo estamos conociendo y sabemos quién es nuestro Dios. Pero hay quienes se burlan de su palabra. Se burlan de los predicadores que llevan el mensaje de la palabra de Dios, del líder. Se burlan. Dice la palabra del Señor, dice: el que me rechaza y no guarda mis palabras. Busquemos en Juan 12:48. Miremos qué dice Juan. Juan 12:48. Dice el Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Tremendo. La misma palabra se encargará de juzgar al burlador, a ese que se burla de la palabra, ese que rechaza la palabra del Señor. La misma palabra se encargará de juzgarlo. Y lo dice Jesús en Juan 8, 40, Juan 12, 48. Hay una cita bíblica muy clara
con relación a los burladores. De hecho, ya en Segunda de Crónicas se había escrito sobre eso. Segunda de Crónicas 36, 16 o 15. Vamos a comenzar del 15. Dice la palabra del Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. Enviaba palabra a su pueblo. Continúo en el 16, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Yo diría que no solamente en estos postreros tiempos se burlan de profetas, sino también de pastores, predicadores, evangelistas. Se burlan de todo aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios en estos postreros tiempos. Esta palabra es tremenda. Mas ellos hacían escarnio. Se burlaban de la palabra del Señor. Se burlaban de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose. Esto hoy se está viviendo, porque hay muchos infiltrados en las iglesias que se burlan de la palabra de Dios. Son personas que probablemente pueden tener relación con satanistas, porque llegan a un sitio sin temor a burlarse del mensaje, de la predicación de la palabra, a una iglesia. Convierten en burla el mensaje y la palabra del Señor. Se convierten en enemigos del mensaje de la palabra de Dios. Son enemigos de la palabra del Señor. Se convierten en escarnecedores del mensajero, del ministro de Dios, quien tiene que entregar ese mensaje a su congregación. Lo convierten en burlas. Pero esas personas, hermanos, se han sentado al lado de usted y usted ha consentido que se burlen del predicador, del líder y de la palabra de Dios. Debiste ponerle un alto inmediatamente. Pero ese escarnecedor sabe a quién le habla. A una persona madura, a una persona que tenga discernimiento, a ese no se le acerca a hablarle mal de la palabra de Dios. Él busca a los nuevos, él busca los jóvenes que no conocen, que están conociendo la palabra del Señor. Sabe cómo manipularlos, sabe cómo confundirlos con sus burlas, sabe cómo destruirlos, porque Él está destruyendo también esas almas que el Señor ha llamado a que sean salvas, que ha traído a su iglesia. Por su infinita misericordia, Él quiere que todos sean salvos. Pero en la iglesia se filtran hombres con corazones satánicos. Por eso continúa el versículo 16, dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mis hermanos, el Señor siempre nos está enviando mensajeros. Él quiere que en ese llamado que te hace a que seas salvo, recibas el mensaje, te conviertas a Él. Y si tú hiciste eso, estás llamado hoy a que te arrepientas. El Señor conoce los corazones y sabe
si eres sincero, si es necesario que pidas perdón por las burlas en que te hiciste partícipe, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es un llamado de parte de Dios. En Romanos, busquemos en nuestra palabra 2:24. Miremos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 2:24. Dice la palabra del Señor: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no eran judías, que tenían otros dioses. Eran aquellos que estaban fuera de la congregación, de la iglesia de Dios. Pero me llama la atención que hay muchos gentiles que tienen temor de Dios, como el caso del centurión. El centurión lanzó una palabra, dijo: no soy digno de que entres a mi casa, le dijo a Cristo cuando fue a buscar el favor de Dios, el favor del Señor. Y el mismo Jesús dice, y exaltó la fe del centurión, porque solamente tenía que lanzar la palabra. Él le creyó, a pesar de que era un hombre, era romano, era un gentil. Pero hay muchos que están dentro del redil y se burlan de la palabra del Señor, blasfeman contra Dios. Tremendo. Esta cita del centurión nos pone a nosotros a recapacitar, a pensar, porque en esa época solamente los judíos, y así lo manejaban ellos en su fe, en su creencia, podían buscar de Dios. Sin embargo, este centurión buscó a Cristo y Cristo le exaltó su fe. En el Salmo 89 dice la palabra del Señor y hace referencia en el Salmo 29 a que no son enemigos nuestros esos burlones, sino enemigos del Señor. Miremos a ver qué dice el Salmo 89 en el versículo 51. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Muchas veces este burlón que se burla del hermano, del creyente, del hombre de Dios, del ministro, estas burlas se pueden convertir en piedra de tropiezo en el trasegar, en seguir las huellas del Señor. Porque la burla lo puede desviar del camino. Es una arma satánica que se utiliza también para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Para que no veas el propósito de Dios. Si el Señor tiene con cada uno de nosotros un propósito. Quiero poner un ejemplo. Hace unos años, yo estaba con toda la congregación, estábamos gozosos. Nuestro pastor cumplía años de edad
Y estábamos allí compartiendo. De pronto, un líder de la iglesia, debe ser el Espíritu Santo que se lo dijo, Jorge, venga y llore por el pastor. Ese día habían muchísimas personas en una iglesia grande. Estaba yo allí, gozoso y expectante con todo lo que estaba sucediendo, cuando yo recibo ese llamado. Un hermano lanza esta expresión de burla en contra de este siervo. Vamos a ver con qué va a salir. Yo me levanté, en el momento me impactó, porque esa persona no sabía que yo estaba ahí, detrás de ella. Yo la escuché, pero quiero decirles algo, mis hermanos. Yo oré ese día por mi pastor y le dije al Señor, Señor, recuerdo yo, y fueron muchas veces mi oración por el pastor, que le diera largura de días. Yo no pedí para él gloria, no pedí reconocimiento delante de los hombres, no, yo pedí algo que en el corazón yo tenía, y lo venía haciendo en mis oraciones, en mi intercesión, cada vez que me tocaba. Le pedí al Señor, Señor, yo te pido para mi pastor que me le des largura de días y me lo mantengas saludable. Han pasado muchos años y está el pastor saludable, predicando la palabra y con largura de días, y le falta muchísimo todavía para que el pastor tenga que rendirle cuentas al Señor. Faltan muchos años para la gloria de Dios y para la gloria de la iglesia y de nuestros hermanos. Eso, cuando yo estaba preparando este tema del burlón, se me vino a la mente y dije, quiero dar eso es un testimonio, porque todos y muchos de nosotros hemos sido víctimas de burlas por los mismos hermanos que presuntamente son íntegros, presuntamente odian el pecado, pero no, siguen haciendo pecado, porque esa esencia la traen del viejo hombre y no se han dado cuenta de que son burlones. Y así, mi hermano, una burla te puede distanciar, te puede sacar del propósito que Dios tiene contigo. Hay muchos burlones, y esos son muchas veces los que no invitan a un hombre de Dios a que ore en su casa, invitan al burlón para estar riéndose de los demás en una reunión. Hay que traer a ese, porque ese con él pasamos gozoso. Resulta que nosotros como cristianos el gozo lo tenemos con el Señor. El gozo, la alegría, lo recibimos de parte de Dios y compartimos con ese gozo y esa alegría entre hermanos, hablando del Señor, hablando del testimonio del hermano, que cómo lo usa el Señor. Gloria a Dios. Y así, mi hermano. Pero el burlón tiene otra esencia. En el Salmo 119, 51, versículo 51, dice el Señor, vamos a ver qué nos dice el Señor en el Salmo 119. Versículo 51. Dice el Señor, porque tú has dicho, los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El soberbio es una persona, mi hermano, que no se arrepiente. Es una persona que tiene un corazón duro. No pide perdón. Ese es el soberbio.
Él siempre, bajo todas las circunstancias, y también es un gran burlón, va a tratar de descarriarte del camino, sacarte del camino de Dios, del propósito. Pero nosotros y tú has tomado la decisión irrevocable de hacer lo que dice la palabra de Dios. Lo único que podemos hacer es distanciarnos de Él, no buscar su compañía, estar distante, porque nuestra vida espiritual se ve turbada con este tipo de personas burlonas. Nos afecta espiritualmente, no podemos estarnos riendo y haciendo burlas de personas. El Señor nos dice en el Proverbio 3:34, dice: Dios escarnecerá a los escarnecedores. ¿Qué significa esto? El Señor pagará con la misma moneda con que el escarnecedor hace burlas de ti. Él paga con la misma moneda. Usted verá el fruto que recogerá el escarnecedor. Será objeto de burlas también, porque esa es la manera como el Señor le paga al burlador. Serás objeto de burla. Esa es la paga de este pecado. Así está en nuestras Biblias, en Proverbio 3:34. Es la moneda, es el cambio que se recibe, y es el cambio que recibe el burlón de parte del mismo Dios. Quiero recordarle que la paga del pecado es muerte. Es la manera de pagar por el pecado. Es la muerte. Por eso debes corregirte, debes pedirle perdón al Señor y arrepentirte genuinamente de todos esos pecados. En Juan 8:47 dice la palabra de Dios: el que es de Dios oye la palabra. El burlón no la oye, él va a burlarse. Él llega allí y se sienta a burlarse del ministro de Dios y a burlarse del mensaje de Dios y a burlarse de la palabra de Dios. Ese es el burlón. Por eso el Señor dice que la paga de ese pecado, de la burla, es que será burlado, el burlón. Busquemos en nuestra palabra, en nuestras Biblias, Judas 18. Vamos a leer, ya vamos a entrar al tema de en los postreros tiempos. Vamos a identificar al burlón. Es que la palabra se está cumpliendo, mis hermanos. Estamos en los postreros tiempos, días. Estamos en estos postreros días. Y se están levantando estos hombres que no temen a Dios. Dice la palabra del Señor en Judas 18. Los que os dicen: en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus propios deseos. Habrán burladores que andarán según sus propios deseos, hacer su propia voluntad. No van a hacer la voluntad del Padre. No van a aceptar ser redarguidos por la palabra. Ellos harán su propia voluntad, que ellos piensan que eso es lo que tienen que hacer, no tener en cuenta a Dios ni a su palabra. Esos son los burladores de los postreros tiempos. Jamás tendrán en cuenta la palabra, ni a Dios,
ni tendrán en cuenta la predicación de la palabra del ministro, ni la exhortación. Eso no lo tendrán en cuenta. Harán su propia voluntad. Es un burlador. Pero también se habla de los postreros días, que vendrán burladores. Busquemos en la palabra del Señor, segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3, que nos dice el Señor. Dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, oigan esto, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos burladores, mis hermanos, no tienen temor de Dios. Estos burladores se burlan de todo aquel que dice que la venida del Cristo es pronto. Ellos dicen, no, nunca va a llegar. Se burlan del advenimiento del Señor. Pero nosotros lo estamos esperando. Nosotros estamos atentos. Porque miren lo que dice la palabra sobre esto, sobre este advenimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Burlón, estás a tiempo de que procedas al arrepentimiento de tu pecado, al arrepentimiento de burlate de la palabra, burlate de Dios, burlate del líder que llevó el mensaje, del profeta, del evangelista que llevaban el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Pero también dice en el versículo 10 algo que debe impactarlos. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ojo, Él vendrá, nadie lo sabe el día que Él va a venir. Solamente el Señor lo sabe. Solamente tenemos que estar preparados. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, llenas del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre, apartándonos del pecado. Porque el día del Señor, no lo sabemos, vendrá como, oigan esto, ¿cómo va a venir? Como ladrón en la noche, no se sabe la hora. Entonces, es algo del cual nosotros tenemos que estar atentos. En segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, nos está hablando de los tiempos peligrosos. Habrán tiempos peligrosos. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo. Ya hablamos de días, hablamos de tiempo. Estamos hablando ahora de estos tiempos peligrosos que vendrán. Vamos a ver qué dice el Señor. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice la palabra, también debes saber que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tienes que guardarte, hermano, de estos tiempos. Guarda a tus hijos, tu familia. Predica el mensaje de Dios en tu casa. Porque habrán hombres amadores de sí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Estos burladores, ahí están incluidos los burladores,
Ahí están incluidos. Pero ¿qué nos dice el Señor con relación a estos hombres? El Señor también nos da el consejo, nos dice lo que debemos hacer. ¿Qué dice el Señor? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque así entran encubiertamente en las iglesias con una fisonomía, como un corderito, con una apariencia de piedad, pero por dentro son unos leones, unos lobos rapaces. Por dentro maquinan iniquidad, maquinan burlas. Esa apariencia es la que engaña a muchos hermanos en la congregación, que le escuchan sus burlas, haciendo alusión de que tiene buen humor, pero se está burlando de la palabra del líder, del pastor, de la congregación y de la palabra de Dios y del mensaje. Es tendrán apariencia de piedad. Es una persona que aparentemente es una persona piadosa. Y las personas piadosas son aquellas que manejan conocimiento de la palabra, visitan al enfermo, dan ofrenda a las viudas, llevan el mensaje, visitan los presos. Hermano, es apariencia. Por eso es que el Señor a ti te debe dar un discernimiento para identificarlos y tenerlos, en ese discernimiento, identificar el bien y el mal. Pero hay una palabra que quiero leerlas para que ustedes la tengan en cuenta. Está en Primera de Juan 2:28. Yo pienso que esta palabra a ustedes les va a dar una medida para Primera de Juan 2:28. Aquí está la palabra. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengan como confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Hermanos, el día de la venida del Señor, el burlador tendrá que alejarse de él, del Señor, avergonzado. Tendrá que alejarse avergonzado de Dios. Tremendo. Se las voy a repetir para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Ese es un mensaje claro de parte de Dios. El burlón se alejará avergonzado por la venida del Señor. Estamos en los postreros tiempos, hermano. En cualquier momento el Señor llega, deja la burla. Habiendo tomado nota, habiendo identificado los burlones que están en todas partes en estos postreros días, tiempo, ya está la venida del Señor, yo te hago una pregunta. ¿Te has hecho partícipe de las burlas del burlón? Una pregunta tremenda. ¿Te has reído de sus bromas o burlas? Sigues al burlón porque presuntamente tiene buen humor, se burla de todo el mundo y es el gozo en las reuniones donde tú participas, o el gozo lo tienes con Cristo, o el gozo de tu corazón lo llena Cristo. Una pregunta. Tenemos que estar firmes
y permanecer para cuando venga el Señor, no nos alejemos. Yo también dejo esa pregunta. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, con la llegada del Señor? Estamos a tiempo. Hermano, quería dejarles esta reflexión, este mensaje, para que no nos hagamos partícipes de las actuaciones de este escarnecedor burlón. No participemos, ni escuchemos. Levántese y váyase. Confróntelo. No acepto burlas contra la predicación de Dios, la palabra de Dios, la palabra contra Dios, y muchos menos contra los ministros del Señor. Hermano, la palabra ha sido predicada. Voy a orar por esta semana que se inicia. Padre, gracias te damos en esta mañana por todos aquellos que han escuchado este mensaje que viene del corazón de Dios y de la boca de Dios. Este mensaje de exhortación, este mensaje para edificar las almas, para edificar el pueblo de Dios. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que en aquellos que han estado en burlas, que se han hecho partícipes, Señor, perdónalos. Y que también tomen la decisión, mi Dios amado, de que se arrepientan. Porque tu venida es pronto. En cualquier momento estamos en los postreros tiempos. Yo te pido, Señor, que guardes tu pueblo, tu iglesia, porque tú has mandado la palabra para que sea predicada. Y a eso hemos sido llamados. Hayan o no burlones, la palabra se predica para extender el reino, para llevar el mensaje de Dios. Señor, gracias te doy en esta mañana. Bendigo a toda la iglesia, niños, jóvenes, mujeres, cabeza de familia, familias, varones, líderes que el Señor ha levantado. En esta semana que inicia, Dios, te pido, Señor, que tú los guardes, guarda su salud, que no falte el pan en sus mesas, que no sean avergonzados por las deudas, y mucho menos, Dios, que el burlón se acerque a ellos, Dios. Pon distancia entre tu pueblo y los burlones de los postreros tiempos, mi Dios amado. Bendigo la iglesia en el nombre poderoso de Cristo. Amén.